he olvidado empezar a grabar. ¡Ay! Ya. Eh, Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar la clase. Sara, ¿qué es lo que es interculturalidad? Interculturalidad es la interacción entre culturas. La interacción que se produce entre personas de diferentes culturas que conviven en un mismo espacio. Muy bien. ¿Qué es lo que es multiculturalidad? Multiculturalidad es cultura como como de diferentes lugares. Hay culturas y yo voy a un lugar y me adapto a esa cultura. No necesariamente, Sandra. No necesariamente. Eso sería el ideal, pero mucha gente no lo hace. Multicultura, ¿alguien se acuerda lo que es? Pero muy buena su definición de interculturalidad, Sara. Si la puede repetir, vamos, estamos ya en clase, ya empezamos. Buenos días, buenas tardes, Génesis. Sara nos ha resumido muy bien la definición que dimos de interculturalidad. Sara la va a repetir. Y los otros, por favor, piensen lo que es multiculturalidad. Sara, repitamos para sus compañeras que no habían entrado. Ya, Sus colegas de trabajo. ¿Cuál es el término de interculturalidad? Interculturalidad, la interacción de culturas, ¿ya? Es en un mismo espacio, yo respeto la cultura de la persona que está al lado, una cosa así. Sí, si tomamos en cuenta que la interacción humana, nosotros estamos constantemente interactuando con los otros, y nosotros cada vez que vemos a una persona, lo vemos a esa persona, su historia y su cultura. Y cuando nosotros interactuamos de manera respetuosa, estamos haciendo actos de interculturalidad. Y lo hacen todos los seres humanos que tienen distintas culturas en un espacio donde hay respeto, la interculturalidad. La multiculturalidad, lo dejo planteado. Por favor, que responda otra persona. Sara ya ha respondido muy bien una pregunta. ¿Qué es lo que es la multiculturalidad? Rosana, Sandra, Maritza, Constanza, Teresa, Fernanda, Leandra, Patricia, Bárbara. ¿Quién puede aportarnos lo que es la multiculturalidad? Leandra parece que va a hablar. Leandra. Leandra tiene conectado su audio porque no le escuchamos. Parece que está hablando. Leandra, ¿me escucha? Es que Leandra veo en la imagen que tiene como puntitos que está hablando, pero parece que no sabe que no le escuchamos. Leandra. Leandra, conecta el micrófono. ¿Alguien está cerca de Leandra? ¿Cómo se hace un gesto para que... Leandra, ¿no escuchamos? A mí me parece que está conectando el audio. Ah, ya. Fernanda, ya que usted habló, ¿qué es lo que es la multiculturalidad? Bueno, yo por lo que puedo resumir de lo que vimos la semana pasada de multiculturalidad, es como que en un mismo lugar hay diferentes culturas, pero que no necesariamente tienen relación entre ellas. Eso. La multiculturalidad es un concepto, muy bien, Fernanda. La multiculturalidad es un concepto que es muy complejo y que tiene una importancia muy grande en el mundo contemporáneo hoy en día. Muchos países tienen sus pueblos originarios, tienen inmigrantes de distintas épocas, distintas migraciones por diferentes razones. La multiculturalidad es cuando conviven en un mismo espacio distintas culturas. Ejemplos de Chile o el exterior. ¿Se acuerdan que vimos varios? Hay ciudades en Chile que son muy multiculturales. Les doy un ejemplo. Yo vivo en Valparaíso. En Valparaíso hubo una gran migración
árabe, una gran migración judía, una gran migración china, hay personas de los pueblos originarios, y en Valparaíso muchas personas viajan, quizás porque sea una ciudad marítima de puerto, hay mucha gente que viaja, muchos matrimonios mixtos de países diferentes. Otro ejemplo de multiculturalidad, esto lo vimos en la clase pasada, deberían acordarse. Teresa, Constanza, Maritza, Sandra, Daniela, Génesis, Roxana, Mari también. Patricia, Bárbara, Roxana. Roxana, sí. Mari también, si nos situamos acá, al país de Chile, en Arica. En Arica tenemos una multiculturalidad, hay muchos, bueno, chilenos, está también la etnia de la región, pero hay muchos bolivianos, peruanos, obviamente también se da por la cercanía de las fronteras. También han llegado, obviamente, por todo este proceso de inmigrantes que se está viendo en el norte, que ahora han sido mucho más las culturas que están viviendo actualmente ahora. Antes eran menos, ahora son muchos más venezolanos, peruanos, y en los grupos de inmigrantes vienen de diferentes países, haitianos, venezolanos principalmente. Eso, profesor. Una ciudad multicultural hoy en día en Chile, efectivamente Arica. Muy bien, Maritza. ¿Otras opiniones? Roxana. Perdón, Roxana. Roxana. ¿Otras opiniones? ¿Otras ciudades multiculturales de Chile? ¿Otras ciudades multiculturales de Chile? Bienvenida, Bárbara. Santiago. Santiago, ¿por qué? Ejemplos. Porque se puede ver que hay hartas culturas en todos lados, en realidad. Antofagasta igual, creo que hay campamentos igual de diferentes países, personas que han llegado inmigrantes. Pero, por ejemplo, en el sur, creo que es Capitán Pastén, donde hacen kuchen, pero con ingredientes mapuche, y se mezcla la cocina mapuche con la cocina alemana, ¿o no? Contulmo. Eso es en Contulmo. En Capitán Pastene está la colonia italiana. Ya. Ejemplo de multiculturalidad. Uno más. En el sur. Arenas. ¿Perdón? Coyhaique. Punta Arenas o Coyhaique. Esas ciudades extremas. Ejemplo. Hay muchas colonias de yugoslavos, principalmente en Coyhaique, Puerto Natales, muchas colonias de inmigrantes que años atrás llegaron muchas familias, al igual como los italianos en Capitán Pastene, allá en el sur principalmente fueron yugoslavos. Aparte, conviven con varias personas del sector de la Patagonia, de Argentina, y más los chilenos. En Coyhaique, por lo general, siempre predominan más la cultura de los gauchos, de la zona patagónica argentina. Otro ejemplo de multiculturalidad. La vez pasada también hablamos qué se entiende por cultura. Ejemplos de culturas que coexistan en Chile. 4. Y pasamos a la materia de hoy día. 4 ejemplos. La cultura mapuche. Muy bien. Tenemos un ejemplo. ¿Qué otras culturas coexisten en Chile? Los aymaras, ¿no? También los aymaras. Muy bien. Teresa. ¿Ejemplo de culturas que coexisten en Chile? Teresa. Patricia. Constanza. Sandra. Génesis.
Bárbara Pacheco, que fue la más puntual hoy día, llegó junto conmigo. Bárbara, Estoy escribiendo en el pero había puesto que Rapa Nui. muy bien. ¿Qué otras culturas existen en Chile? Una más. Yo dije 4 personas que me dieran ejemplos. Uno más. Leandra, Yo le dije la cultura mapuche. no, si usted lo dijo. Usted dijo la cultura mapuche y la cultura aymara. Sí. Bárbara dijo la cultura Rapa Nui. Otra más. Nos falta una. Yo dije cuatro personas que digan. Pero parece que no se atreven los demás participantes. Estoy pensando en la otra cultura. Me falta, no la encuentro. Ismalí, disculpa, yo veo que la colega Teresa Barra tiene su mano levantada, quizá ella tiene un ejemplo. Ah, no la vi. Teresa, gracias Fernanda. Eso, corríjame porque yo a veces no me doy cuenta. Teresa, usted, la escuchamos. ¿Aló? Sí, adelante Teresa. Yo iba a indicar lo que estaba diciendo hace ratito, los venezolanos, la lengua venezolana, la lengua haitiana, que tenemos hartos problemas con esa lengua. ¿Aló? Claro, donde, por ejemplo, uno de los desafíos, muy bien, gracias por su ejemplo, Teresa. Uno de los desafíos que existen hoy día en el mundo entero es que coexisten diferentes culturas. Están las culturas originarias, en el caso de Chile están reconocidas por la ley indígena, y están las culturas migrantes y las culturas locales, porque eso es lo complejo. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Entendemos solamente algo que remite a la historia de un pueblo, a la historia de una tradición oral, por ejemplo? ¿O entendemos también los microcosmos o los pequeños grupos que se hacen dentro del país? Por ejemplo, la cultura porteña, por los de Valparaíso, distinto a la cultura de Santiago. En Santiago hay cultura barrio sur, barrio poniente. Y, y, y de eso, y depende de lo que entendemos cultura, muchas veces lo que reconocemos de estos diferentes grupos, ¿no? Como grupos en interacción. Hay un lingüista muy importante que se llamó Erving Goffman, un señor que vivió en Estados Unidos. Y Erving Goffman, ¿por qué es importante? Porque él es considerado el padre para algunas personas de la sociolingüística, para otros es materia obligatoria en casi todas las universidades de psicología del mundo. ¿Y qué fue lo importante que hizo este personaje? Bueno, Erving Goffman, terminada la Guerra Fría, no necesariamente terminada en realidad, pero él hace su tesis de doctorado, su tesis de doctorado se llamó Internados. Y él tomó dos cosas muy importantes de cada lado del muro de Berlín durante la Guerra Fría. Tomó por un lado un tema que es muy importante para la cultura anglosajona, Estados Unidos e Inglaterra, que considera el lenguaje en acto. Y tomó un punto también importante del otro lado del muro, que se desarrolló en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, que consideraba el lenguaje en contexto. Y estos dos grupos, así como había guerra fría, que se llamaba por diferentes ideologías, ambos grupos tenían diferente visión de lo que es el lenguaje. Pero Goffman lo junta y se convierte en el papá de la sociolingüística a nivel mundial, o el padre de la micropsicología, que se llama, ¿no? Cómo funciona la psicología en pequeños espacios. También no sé si han escuchado la palabra coaching, pero el coaching en realidad es sociolingüística, es cómo se relacionan los grupos humanos, ¿ya? Y Goffman tiene varios libros muy importantes.
Un libro muy importante se llamó Internados, que fue su tesis de doctorado. Está tratando de entrar. Leandra se cayó, parece, ¿o no? Leandra Mora. Ah, no. Leandra está. Bueno. Y él hizo una tesis. ¿Y por qué fue tan importante Internados? Porque cambió la forma de atención de usuarios de la salud mental en Estados Unidos. Él se dedicó a estudiar los discursos y la forma en que se relacionaban los médicos con los pacientes psiquiátricos en Estados Unidos. Y él consideraba que ambos pertenecían a grupos culturales diferentes, la cultura del médico, la cultura del paciente. Por eso se le llama el padre de la micropsicología, de en pequeños grupos considerar culturas distintas. Él decía, si los médicos se consideran de un grupo y los pacientes de otro, y él empezó a observar que en los hospitales psiquiátricos en esa época, en Estados Unidos, que era su país, muchos enfermos psiquiátricos eran considerados locos, entre comillas, por sus comportamientos, pero a la vez él observaba, no podían tener cuchillos ni tenedores a la hora de comer, no podían tener objetos que les permitieran ahorcarse, no podían tener cerrados los baños. Entonces él decía, bueno, está el tratamiento a estas personas les priva de su derecho humano y por lo tanto es un círculo vicioso. Y Goffman cuando hace su tesis cambia la forma de relacionarse en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él empieza a estudiar la forma en cómo interactuamos en nuestros pequeños mundos, las culturas como pequeñas culturas de interacción. Yo creo que todos los que hemos ido alguna vez a la salud pública sabemos que cuando uno tiene que estar esperando en un hospital, muchas veces está el doctor, un médico que no necesariamente habla con las personas o que no necesariamente enseña las causas de lo que significa la enfermedad. Bueno, eso lo dijo Goffman en referente a Estados Unidos y por eso además empezó a enseñar la sociolingüística como coaching en Estados Unidos, como es la importancia de la interacción. ¿Y qué es lo que dice él en otro libro muy importante que él escribió que se llama Ritual de Interacción? Dijo, bueno, para él, ¿no? En su mentalidad. No estoy diciendo que sea la que todos compartamos, pero en su definición, ¿no? En su definición él dice, la diferencia cultural es que todos los pueblos tienen una línea de acción, imagínense una línea de una conversación, de lo que debe mantenerse como norma de cortesía, pero esa norma de cortesía cambia de un grupo humano a otro. Entonces, lo que él dice, por ejemplo, de su ejemplo, de cómo es en su país o en su barrio de Estados Unidos, dice, bueno, las personas tienen que, el objetivo de la conversación o de dos personas cuando están juntas es que se mantenga una línea de interacción donde nadie se falte el respeto, donde nadie se humille, donde nadie se grite, y si alguien, por ejemplo, dicho en chileno, entre comillas, mete las patas, tiene que ofrecer disculpas. Y esas formas de disculparse muchas veces pueden ser reírse de uno mismo o decir, hoy que estoy pesado, yo también, y reírse de uno mismo. Disculpen, ese es Calfu. Calfu le encanta pararse en el computador, disculpen. Y reírse de uno mismo, hacer, o por ejemplo, ofrecer disculpas. Entonces él dice, bueno, para él, en su cabeza, la diferencia cultural radica en cómo cada uno tiene una línea protocolar, cada cultura, cada grupo humano, y cómo piden, cómo dan las gracias, cómo piden disculpas, cómo hay un repertorio de acciones diferentes. Si nosotros exploráramos eso, a las diferencias entre países o entre culturas milenarias, por ejemplo, un ejemplo, yo cuando estaba estudiando en Francia tenía un compañero de curso chino, de una ciudad de China, de una región de China, yo latinoamericana, de un lugar de Latinoamérica, de una ciudad de Latinoamérica, y le pregunté, hola, ¿cómo está tu familia? Porque me caía muy bien. Y se indignó.
porque para su cultura preguntar eso era sumamente ofensivo. Entonces tuvo que venir otra compañera de curso y de explicarle, ella es latina, los latinos se preguntan todo, los latinos se meten en la vida de todos, los latinos siempre mandan saludos a la familia, no te está insultando desde su cultura. Entonces, yo no sé si ustedes están de acuerdo o no con la definición de esta persona, pero lo que quisiera hacer reflexionar, ¿a ustedes les ha pasado en el jardín de observar situaciones donde hay malentendidos porque las personas tienen diferente cultura? Ejemplos. Sara está levantando la mano. Adelante, Sara. La escuchamos. Mire, Sara, delante igual comentamos, decimos usted. Entonces ella decía que un sobrino fuerte, de ella Sandra, había- para que la escuchemos bien. es que la señal parece que está media mala. ¿Ahí me escucha? Sí, ¿Ahí sí? Que me tengo que poner de pie. Ya. Y que le estaba comentando de que justamente hoy día estamos hablando de eso acá en el jardín, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a decir usted, y como que fuera una falta de respeto cuando se dice tú. Entonces, comentaba una colega que una persona viajó al extranjero y allá él dijo usted, y era una falta de respeto tremenda ya, que tenía que decir cómo nombrar a la persona y no tratarla de usted. Y nosotros acá en el jardín siempre vemos como mal, o sea, no, o que se escucha raro cuando a un niño, por ejemplo, le dice a un adulto tú. Porque estamos acostumbrados a usar siempre el usted y algunas personas se ofenden porque dicen que, por ejemplo, hoy que niño atrevido, que no tiene hábitos, no sé, cosas así. gracias, Sara. Sí, efectivamente es una diferencia cultural, cómo se nombra al adulto, los pequeñitos. En los diferentes países cambia. En algunos países los niños llaman por el nombre, no solo a sus profesores y profesoras, ni a la gente que trabajan en torno a ellos, sino que a sus propios padres. Otras culturas dan más énfasis a la diferenciación con carácter de respeto. Muy bien, Sandra, la forma en que se ocupan los pronombres, que es cómo nombramos al otro o cómo nos dirigimos al otro, cambia según la cultura. Muy bien su ejemplo, Sara. Otro ejemplo. Constanza, Maritza González, Constanza. A mí me pasó una vez que, bueno, yo estoy recién ingresando en esto de la interculturalidad. ¿Quién Y un está día hablando? conocí Génesis. sí, ¿se escucha bien? Ya. Y ahí Sí, me pasó ella. como más personal, no en el jardín. Me pasó que la abuelita de mi esposo, ella es mapuche igual, y me decía, me preguntó por mi nombre, pero me dijo, ¿cuál es tu gracia? Y yo le dije, toco la guitarra, abuelita, le dije yo. Y de ahí me enseñaron a que no, porque me estaba preguntando cuál era mi nombre. Entonces a veces igual el no saber la lengua, igual es como, de repente, no sé, pues uno no sabe cómo responder, o el tema de la alimentación, todo eso. Claro. Gracias, Génesis. Hay que tener muy claro que en las sociedades contemporáneas y en el mundo que vivimos hoy, y esto sucede en todos los países y en todas las interacciones multiculturales, cuando nos falta muchas veces asumir la interculturalidad como algo cotidiano, convivir con las culturas como en lo cotidiano, suceden los malentendidos. Y los malentendidos son producto de esto, precisamente de esto, de tener dos líneas de acción diferentes en que lo que es cortés y educado en cada cultura y a veces no entender para un lado y para el otro. Ejemplos. Constanza. Oiga, pongan las cámaras para verla porque solo veo a Sara y a Constanza, no veo a nadie más. Y somos 14 interlocutoras.
Génesis, muy bien, ahora la veo. Bárbara, qué bueno. Ah, estoy con humanos, estoy con seres humanos, no con una máquina. Yo me sentía hablando con una máquina. Bien, Sandra, muy bien, Maritza. Opiniones, opiniones. Todos en nuestra vida hemos vivido, probablemente alguna vez cuando fuimos a otra ciudad, a otro pueblo cerca nuestro, vimos algunos malentendidos producto de no conocer la cultura del otro. Yo estoy segura que si ustedes hacen memoria, todas tienen algún ejemplo. Así que quiero 5 ejemplos para que podamos pasar al próximo tema de la clase. Génesis ya contó un ejemplo, el de la abuelita. Tiene que Maritza, ser, Sandra, Bárbara, tiene que ser Constanza. necesariamente de jardín, No necesariamente, ¿no? ejemplos que ustedes hayan visto, donde Ya, existen dos culturas, dos líneas de acción de lo que se entiende por correcto y las personas no se estén entendiendo. bueno, no sé si Vamos, vamos. tan así, pero cuando yo era pequeña, a mi abuelita siempre le hemos dicho Lela. Ujú. Y teníamos a la abuelita de un amigo y a ella le decían abuelita nomás. Y ella era tan amorosa que un día yo le pregunté, le dije, ¿le puedo decir tía Lela? Y me dice, no, no, ¿cómo se te ocurre? No, eso no. Y, y después yo no entendía por qué, si yo le quería decir tía Lela con todo mi cariño del mundo. Y después me explicaron de que ella, Lela, era como lesbiana en ese tiempo, estoy hablando de más de 10 años, y que no, que cómo se me ocurría a mí decirle tía, como tía lesbiana. Y después a ella también le explicaron que en realidad yo le decía Lela a mi abuelita, y era como decirle tía abuelita, una cosa así. Gracias por su ejemplo, Fernanda. Efectivamente, muchos de los malos entendidos que se producen en la historia de la humanidad tienen que ver con entender conceptos diferentes de acuerdo a la cultura de cada uno, de palabras que usamos que pueden ser consideradas una ofensa en una cultura y no en otra. Roxana está levantando la mano. Roxana, la escuchamos. Sí, en primer lugar, profesora, avisarle que no puedo encender la cámara porque estoy desde mi casa, estoy con trabajo remoto y la señal es muy mala, estoy en un sector rural, ¿ya? Y por eso no voy a encender la cámara. Por ejemplo, en la cultura mapuche, en el sector donde yo trabajo, que es Ercilla, por ejemplo, las mujeres, que le llaman lamienes, no podemos decirles a los hombres, referirnos a los hombres como peñi, ¿ya? Porque entre los hombres ellos se llaman peñi, ¿ya? Pero nosotros las mujeres no le podemos decir peñi, sino tenemos que decirle lamien y su nombre, hermano o hermana. Porque si, por ejemplo, yo mujer le digo peñi José, por decirlo así, es una falta de respeto, ¿ya? Pero ellos, entre los hombres, se pueden decir peñi, pero no las mujeres decirle peñi a ellos. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Respecto de eso es importante aclarar, hay pocos idiomas en el mundo que tienen diferencia entre sexo masculino y femenino según quien hable. Eso no solo existe en el pueblo mapuche, en el idioma mapuzungún, chedungún, mapuche, como lo quieran llamar, chezugún, sino que también, por ejemplo, en muchas lenguas de Asia. Y es distinto cómo se nombra el pronombre dependiendo si es mujer o si es hombre, ¿ya? En el mapuzungún antiguo, efectivamente existía la forma de hablarse entre hombres, que es peñi, peñi, o sea, de un peñi a otro peñi. Las mujeres a los hombres les tenían que decir peñi, y entre mujeres se decía ñaña, no la mien. Es que eso, Ñaña. es que eso también, acá por lo menos en la novena región, nosotros hemos compartido con varios jardines interculturales que están en sectores rurales. Por ejemplo, sí, no ha tocado que se dice ñaña, pero acá en el sector donde yo trabajo, en el sector de Ercilla, específicamente en la comunidad de Temucuicui, la palabra ñaña está referida a la abuelita por parte, tengo entendido que por parte de la mamá, porque acá todo se dice lamien, que es hermano o hermana, ñaña no.
Ñaña es una jerarquía dentro del árbol genealógico por parte de la madre. Sí, a veces hay algunos, se llaman variantes sociolingüísticas según la Exacto, zona. exacto. Pero en el mapuzungún antiguo ñaña era entre mujeres. Ahora se usa ñaña para la abuelita por un lado y ñuque para la abuelita por el otro, ¿no? Efectivamente. Pero esos son cambios sociolingüísticos según las generaciones, ¿ya? Es distinto a cuando hay una interacción intercultural en un lugar multicultural. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? En un lugar puede haber una cultura, ser multicultural, haber diferentes culturas, pero la interacción es interculturalidad. La multiculturalidad es la característica del lugar. Hay varias culturas que conviven, pero la interculturalidad es cómo yo me relaciono con el otro. ¿Ya? Entonces, voy a ir a buscar agua. Voy a cerrar en 1 minuto el computador y quiero que cada una me dé un ejemplo de interculturalidad, de problema que haya visto intercultural o que sepa en el mundo que por un malentendido. Cada una me da un ejemplo. ¿Ya? Tienen 1 minuto para pensarlo. Y de ahí pasamos a la materia de hoy. 1 minuto, cada una con un ejemplo. ¿Ya? Partió el minuto. Ya, se acabó el minuto. Partimos con los ejemplos. Uno cada una, por favor. Hoy día somos puras mujeres en el curso. Es un curso femenino hoy. Sara, primer ejemplo. Oh, disculpe, sabe que no. Parece ¿Me que no puede se dar un poquito escucha, más de Sara. tiempo? Es que no. Ah, sí, hay algo. Sara. Sí, no, es que me da un poquito más de tiempo, por favor. Es que estoy pensando, no. Como que no. Ya, pasamos. Sandra Elizabeth Morajara. La escuchamos. Ya, no estoy muy segura, pero en Haití y República Dominicana los separa un río, ya que se juntan estos dos países. En Haití hablan creolé y en República Dominicana también una gran población de República Dominicana también habla creolé. Y cuando se hizo el tratado del río, no me acuerdo cómo se llama, hubo un intérprete que hizo mal la traducción, por tanto, al que estaba haciendo el tratado, el director del tratado, y le dijo una grosería y una mala interpretación ahí, y él quería que los de Haití hablaran español, porque en República Dominicana se habla español, y no quería que le hablaran haitiano porque decía que todo lo que ellos hablaban eran groserías. Y ahí hubo un malentendido de el limítrofe y casi termina como en conflicto territorial. Eso fue como en el
a ver, cuando se hizo el tratado del canal ahí, como en el 1947, no estoy segura, no estoy muy segura, pero un tremendo conflicto por mala, digamos, del vocabulario, porque el traductor no tradujo como debió haber sido. Ese es uno de los conflictos que conozco por interculturalidad. Y también el de un conflicto que hubo en España también con un cubano, que el cubano se sintió ofendido porque en España le dijo, bueno, que no sé si puedo decir la palabra, porque... Son objetos lingüísticos, estamos en clase, no se preocupe. Los lingüistas no consideramos que nada sea garabato, el español, que todo es objeto en una reunión de camaradería, un español le dijo a un cubano, le dijo, coge de aquí. Y el español, coger es una palabra que no es como muy bien dicha, entonces él se sintió ofendido, le dijo ¿qué quiere que yo haga en frente del público? Y se enojó. Eso también apareció en televisión como en el 94. Ahí habla un poco, digamos, cómo que las culturas tienen diferentes formas de entender el vocabulario. Y ahora nos pasa a nosotros también esta interculturalidad que tenemos en nuestro país, que también tenemos muchas palabras que usamos y son, digamos, tenemos muchos vocabularios que las otras culturas entienden otra cosa. Y a mí de repente me ha pasado que hay personas que dicen, he dicho algo y ha sonado muy feo. Por ejemplo, los argentinos, una corchetera es una palabra muy fea para ellos, es el vulgar. Y una corchetera acá es una corchetera, para poner corchete. Y allá no se compran corchetes, se compran broches, entonces una brochadora, y nosotros tenemos otro tipo de brochadora. Bueno, y eso también tiene que ver con la multiculturalidad. Tiene que ver con las relaciones interculturales en espacios multiculturales. Acuérdense que cuando es multiculturalidad se refiere más bien a los espacios, pero las relaciones entre las personas son una relación de interacción, interculturalidad. Y efectivamente, los malentendidos pueden desatar violencias extremas en el mundo cuando dos grupos humanos no entienden su línea de cortesía y la línea de cortesía del otro. Bárbara, ejemplo. ¿Me escucha? Sí. Sí, lo había escrito, pero te comentaba algo parecido a lo que decía la colega, que hace años atrás yo fui a Argentina, íbamos en auto y resulta que necesitaba aire, una rueda, y cuando preguntamos a un chico que andaba por ahí, nos dijo que la teníamos que enchufar al pico. Y en ese momento, bueno, fue una, una carcajada, pero de todos quienes estábamos ahí, y el chico nos miró así como, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Y nos preguntó, claro que sí, no éramos de Argentina, y fue efectivamente, no, le decíamos, somos chilenos, pero hay que enchufarlo en el pico de allá. Y cuando literalmente llegamos a un Servicentra y decía, enchufa el pico aquí. Entonces fue una situación que por lo menos a nosotros nos causó mucha risa, pero del parte del otro era así como una extrañeza, como se nota que no eres de aquí. Gracias, Bárbara, por el ejemplo. Constanza. Hola, bueno, yo recién me estoy como conectando hoy día porque 2 clases anteriores no me conecté porque estoy trabajando con el tema del modelo en el jardín y me fue imposible conectarme. Pero igual tenía el ejemplo de la tríade con respecto a las personas que, por ejemplo, que llaman por su nombre a las personas, por ejemplo, o tutean. Y para mí eso es como súper raro. Yo que soy un poquito más joven acá en el jardín y todas las tías son mayores, y algunas que me dicen, pero dime por mi nombre, pero yo lo siento, no puedo, no, como que no es de mi cultura no poder hacer eso. Entonces estaba ese ejemplo. Y aparte, me ocurrió también, que no sé si también tiene que ver mucho con la cultura, pero por ejemplo yo me fui a vivir cuando estaba en la media, cuando estaba en la enseñanza media, me fui a vivir 2 años a la quinta región, a San Felipe. Estaba en el liceo y me acuerdo que yo siempre conseguía el tip top.
que es ese Sí, acá no hay TikTok. Sí, entonces ya le decían corta cartón, y todos me decían, pero ¿qué es el TikTok? Y yo conseguía TikTok, y nadie me entendía qué lo que era el TikTok. Y claro, porque acá se conoce así, hay muchas personas que igual le dicen corta cartón, pero allá le dicen corta cartón, y yo pidiendo TikTok. Era como eso. Sí, y acá en Viña y Valparaíso le decimos cuchillo cartonero. Yo cuando me fui a Sí. estudiar a Santiago decía, préstame el cuchillo cartonero, y todos me miraban, ¿qué estás viviendo esta loca? Bueno, la interculturalidad tiene que ver con esto, con palabras distintas, conceptos distintos, incluso conceptos que tienen que ver con cómo pedimos disculpas, cómo damos las gracias, Ya. cómo manifestamos cariño por el otro o desapego. Eso cambia, lo que dice Goffman, es una línea de acción que cambia según la cultura. Entonces, hay que tener muy claro en la forma de cuando nosotros estamos con el otro y su cultura, tenemos que entender que nosotros tenemos la nuestra y que el que tiene, y nuestro locutor tiene la de él, y que a lo mejor hay temas que son diferentes y se expresan de manera diferente. Cuando uno llega a una casa, por ejemplo, hay países donde ir a la casa del otro de sorpresa es maleducado, pero hay otros países donde ir a la casa del otro es muestra de cariño y de confianza. Hay países donde mirar a los ojos a tu interlocutor es una señal de que tú le estás expresando que puede confiar en ti, pero en otros países puede ser una impertinencia. Y eso es lo complejo en las sociedades contemporáneas, sobre todo para las personas que trabajan en educación, cuando tienen que compartir con diferentes culturas. Cuando los padres, las madres son de diferentes culturas, o los niños y las niñas son incluso bilingües. Ahora, una definición que es importante, que quiero que sepan desde el punto de vista de la sociología, de uno de los sociólogos más importantes que existieron en el mundo, probablemente es conocido porque es europeo y es francés, pero se llama Pierre Bourdieu. Y él define el racismo como mirar al otro como un todo en esencia. Un todo en esencia. ¿Ya? Para él eso es el racismo. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué piensan de esa frase? ¿Qué les hace pensar o imaginar? Si nosotros después del curso tuviéramos que hacer la prueba y nos preguntar, ¿qué es la multiculturalidad? ¿Qué es la interculturalidad? ¿Qué es el racismo? Según la definición sociológica de estos sociólogos muy importantes, es mirar al otro como un todo en esencia. ¿A quién se le ocurre qué significa eso? Pensando en todas las culturas del mundo y en todas las interacciones en el mundo. ¿Pero qué significa? Racismo, mirar al otro como un todo en esencia. Quizás Génesis. el juzgar, por ejemplo, su manera de vestir, su manera de comer, su manera de vivir. O sea, todo lo que la persona hace es verla, porque, por ejemplo, si yo veo a una persona, no sé, de África o de la selva que está, por ejemplo, entre Paraguay y ese sector, de los tres países, viven de diferente forma que uno. Entonces, hablan de diferentes formas, se visten de diferentes formas, comen de diferentes formas, entonces uno de repente juzga por lo que ve. Me imagino yo que ese es como ver toda la esencia de una persona, o es lo que yo entiendo. Sí. Gracias, Génesis. Sí, es importante el aporte de Génesis. ¿Otra opinión? Leandra. Leandra Peñipil está. Daniela. Roxana. Por ejemplo, si Roxana, la escuchamos. Sí, si analizamos o pensamos que, según este sociólogo, el racismo es mirar en esencia al otro, para mí es respetar su origen, sus costumbres, su lengua. Él es una persona única con sus características. Él trae su
su forma de ser, las cosas que han adquirido de su cultura, o sea, ha incorporado cosas. Él es una persona en sí mismo. Gracias, Roxana. Mire, yo encuentro muy inteligente lo que usted acaba de decir. Pero creo que Pierre Bourdieu se refiere a cuando miramos nosotros al otro como si fuera un todo, como si su pueblo fuera un todo y una esencia de esa cultura y no supiéramos diferenciar que existe el tiempo, los lugares distintos, las generaciones distintas, que existe diversidad en todos los pueblos. Yo creo que él va por ahí. Por ejemplo, ejemplos racistas, de frases racistas, cuando dice un europeo, todos los sudacas son buenos para la fiesta. No está distinguiendo que existen muchos países latinoamericanos que dentro de los países latinoamericanos hay personas buenas para la fiesta, gente que no es buena para la fiesta, o cuando, por ejemplo, alguien podría decir, los chilenos son todos ladrones. Como decían algunos libros de historia, el pueblo mapuche son todos flojos y borrachos. Como dicen algunas personas, los franceses son todos cochinos, no se bañan. Como otro ejemplo racista podría ser, los chinos son todos iguales. Es cuando creemos que el otro está dentro de una cultura, como este marco de la pantalla, está dentro de eso y son todos iguales y no existe diversidad. ¿Qué estamos haciendo ahí? No estamos reconociendo que hay diversidad, que hay diferencias. Entonces, hay otra palabra que es muy importante entender en el análisis de las sociedades contemporáneas que se llama pluripertenencia. Pluripertenencia. Esa palabra es tan importante hoy en día en el mundo actual como interculturalidad, como multiculturalidad, la pluripertenencia. ¿Y qué significa pluripertenencia? Que una persona, por ejemplo, puede ser mapuche y evangélico y pertenecer a la cultura mapuche y a la cultura evangélica. Que una persona puede ser mapuche y pertenecer a la cultura católica. Que una persona puede ser de Valparaíso y ser del Wander o ser del Colo-Colo, que son dos culturas de equipos de fútbol distintas. Que una persona puede ser aymara y ser de la UDI o ser del Partido Comunista. Que una persona puede ser santiaguina y ser musulmana, judía o católica. Que una persona puede ser de todos los grupos humanos, políticos, religiosos, y de culturas, por ejemplo, identitarias, como los equipos de fútbol, y a la vez ser chileno, ser descendiente de alemanes, ser descendiente de yugoslavo, ser mapuche, ¿se entiende? Esa es la pluripertenencia. Entonces, desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, decir que alguien diga todos los chilenos son iguales, todos los mapuches son iguales, todos los alemanes son iguales, todos los descendientes de croatas son iguales, sería racismo. Porque no se está reconociendo esa pluriculturalidad. Y en la práctica nosotros vamos a encontrar personas que se sienten mapuches y chilenas, personas mapuches que no se sienten chilenas, así como personas mapuches que se sienten solo chilenas y no mapuche. Porque existe la pluripertenencia. Entonces, ¿qué es lo que dice Pierre Bourdieu? Él solo habló del racismo, como mirar al otro todo en esencia, pero una de sus alumnas, que era especialista en educación intercultural, decía, ojo, y además hay que entender la pluripertenencia. ¿Por qué? Porque yo puedo estar con un apoderado y tener 20 apoderados mapuches, pero a lo mejor un apoderado mapuche va a ser sentirse chileno, otro se va a sentir chileno y mapuche, otro se va a sentir evangélico, otro se va a sentir de un partido político, el otro de otro partido político, y yo no puedo generalizar. En el fondo es eso.
es no generalizar, no poner a todas las personas en el mismo saco, en todos los grupos humanos y ante quien uno esté. ¿Se entiende? O sea, desde esa perspectiva, decir, todos los chilenos son ladrones, todos los franceses no se bañan, todos los chinos son iguales, son frases racistas, desde esa perspectiva. ¿Se entiende? Ejemplos, opiniones. 3 opiniones y pasamos al siguiente punto. Roxana. Sí, ahora ya entiendo lo que quiso decir o lo que se refería él al racismo. Que claro, que una persona representa todo lo que decían ustedes, que en Europa todos los chilenos, o sea, le dicen a los chilenos, a todos los chilenos que son ladrones, ¿cierto? A eso es lo que, la definición que apunta Pierre Bourdieu. Sí, a decir que el otro es un todo en esencia. O sea, que porque tú conoces a una persona de un pueblo, tú crees que los conociste a todos. Exacto. ¿No Entonces, les ha pasado? sí, la regla es entonces no generalizar y ahí la pluripertenencia es lo que no explicaba, que puede haber una persona que se identifica con que del pueblo mapuche, pero puede ser evangélico, mapuche católico, o puede ser solamente no mapuche, pero tener origen mapuche, no respetar ni creer ni hacer ni realizar las creencias de su pueblo. Claro, como también puede ser una persona que crea efectivamente en la filosofía, en la religión del pueblo mapuche. Sí. Nosotros los chilenos no somos todos iguales tampoco. Los aymaras no son iguales tampoco. Yo podría dar un ejemplo de eso. Igual es una vivencia personal. Por ejemplo, mis 2 hermanos mayores, ellos son mapuche, ¿ya? Y a mí siempre me ha gustado la cultura mapuche, a pesar de que yo no lo soy y trato de aprender. Incluso ahora me invitaron a ser parte de culturalidad en mi jardín y yo acepté por lo mismo. Pero me pasó que cuando le contamos a mi suegra que yo me iba a casar con mi esposo, que él también es mapuche, tiene su 2 apellidos mapuche, ella no quería que yo me casara con él porque ella pensaba que yo iba a hacer lo que usted decía, que lo iba a tratar mal o que lo iba a mirar en menos porque él era mapuche. Tuve bastantes problemas, pero ya ahí yo le expliqué que no era así, que mis familiares también eran mapuche y que yo me sentía parte de la cultura también. Así que ahí en ese sentido tuve problemas, como porque ella había tenido con su hermana esa situación, entonces pensó que yo también iba a hacer lo mismo, no sé, pues, hacer esa excepción o lo iba a tratar mal porque él era mapuche. En el fondo la estaba mirando a usted como un todo en esencia. La estaba mirando, todas las huincas son iguales. En el fondo es eso. Porque siempre funciona, el racismo funciona para todos lados, ¿eh? Todos los grupos estigmatizan a los otros. ¿Ya? Ahora, Goffman escribió un libro que es que es muy importante. Yo se los voy a mandar a los correos para el que quiera lo lee. Se llama Estigma, la identidad deteriorada. ¿Y qué dice Goffman? Que en el fondo cada ser humano del mundo, de la cultura que sea, está frente a otro y lo primero que hace es categorizarlo. Lo pone en una clase, en un repertorio de categorías. En Chile eso es bastante descarado en lo referente a clases sociales, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, soy Viña Marina de toda la vida. Cuando yo era chiquitita te preguntaban el número de teléfono y si empezaba con 97 vivías en el plan y si empezaba con 66 vivías en el cerro. Y te lo preguntaban para saber si vivías en el plan o en el cerro. Entonces, en Santiago pasa mucho. ¿De qué comuna eres? ¿En qué colegio vas? ¿Qué estudiaron tus papás? La gente categoriza. Y eso dice Goffman, pasa en todo el mundo, en todos los grupos humanos, cuando tú estás frente al otro, hay una categorización. ¿En qué categoría te pongo? Y después yo me imagino una imagen
Y él le dice una identidad social virtual. Anoten esto porque va en la prueba. Identidad social virtual. Lo que yo me imagino que esa persona va a ser cuando yo la categorizo producto de mis prejuicios o de cómo yo estigmatizo al otro. O sea, yo creo que es un todo en esencia y además le veo defectos. Lo estigmatizo. Y yo me imagino y yo busco categorizar. Y él dice, todos los seres humanos, cuando está uno frente al otro, categorizan. Ahora, lamentablemente, hay personas que son estigmatizadas. Por ejemplo, una persona de derecha puede estigmatizar a alguien de izquierda y decir, todos los de izquierda son así, y una persona de izquierda puede decir, todos los de derecha son así. Ambas personas, cuando están frente a frente, si no desarrollan competencias interculturales, se van a mirar desde el prejuicio, desde la estigmatización, de cómo yo caracterizo al otro y lo meto en un saco con todos iguales en esencia. Y hago un saco. Estos son los de izquierda. Otro saco. Estos son los de derecha. Ah, este saco. Estos son los chilenos del sur. Ah, otro saco. Estos son los mapuches. Hago otro saco. Estos son los Rapanui. Hago otro saco. Ah, estos son los del norte en Chile. ¿Se entiende? Esto es un latinoamericano. Los meto todos en un saco. Estos son los europeos. Los meto todos en un saco. Entonces hemos hablado tres conceptos importantes: pluripertenencia, categorización, mirar al otro y categorizarlo, buscar una categoría. Y estigmatizarlo, es cuando yo me siento con el derecho a discriminar la categoría en que está esa persona. Y eso sucede en las interacciones. Por ejemplo, cuando hablamos de diversidad en el aula, o de niños con necesidades especiales, si es un jardín infantil donde todo el equipo educativo no tiene conciencia de estos temas, y a una niña, por ejemplo, con síndrome de Down, se le cae un tarro de pintura al suelo, y por decirlo de manera chilena, y las tías son medias cagüineras, van a decir, uy, mira, pues si esto pasa porque tenemos niños con síndrome de Down, se le cae el tarro de pintura. Pero si ese mismo tarro de pintura se le cae a un niño que no tiene síndrome de Down, en la misma mesa, ay, fue un accidente, ya pasó, limpiemos nomás. Y no es tema de conversación. A ese se refiere el estigma. A cuando nosotros categorizamos al otro y tenemos una imagen del otro como un todo en esencia, y más encima nos sentimos con el derecho de estigmatizarlo, de discriminarlo. Ay, pasó esto en la clase. Ah, es que este es un cuico. Ah, pasó esto en la clase. No, que este es mapuche. No, pasó esto en la clase. Uy, no, que este es el gordito. Uy, pasó esto en la clase. No, que la mamá soltera. Uy, pasó esto en la clase. No, si es la hija del canuto. No, pasó algo en la clase. No, si la mamá es de izquierda. ¿Me entienden? ¿Eso vendría a ser categorizar o estigmatizar? Categorizar, estigmatizar. Ya, Lo ok. que dice Goffman es que cuando dos seres humanos en la cultura del mundo que sea, frente al otro, que sea de la cultura que sea, dos personas se conocen, se miran, esas dos personas se están categorizando. Ah, este es de clase alta, ah, este es inmigrante, ah, este es descendiente de tal persona, ah, este es de tal religión, se categoriza. Pero cuando yo hago una valoración negativa del otro, en esa categorización es porque estoy estigmatizando. ¿Ya? Ya, gracias, ahora me quedo más claro. Por ejemplo, si tú tienes dos niños de diferente clase social, los padres pueden tener una reacción, alguno que es más pudiente, pues decir, uy, que no quiero que mi hijo se junte con ese niñito porque es más pobre. También puede haber una persona que diga, uy, no quiero que mi hijo se junte con ese niñito porque es un cuico.
es como al categorizar al otro, nos sentimos superiores a esa persona según cómo la categorizamos. Eso es estigmatizar. Por ejemplo, ¿y cómo opera en el jardín? Cuando yo destaco la diferencia del otro como algo negativo. El ejemplo que les doy, o sea, cuando la gente se siente con poder para justificar o usar la vida personal del otro para descalificarlo. Por ejemplo, sí, una niña con síndrome, mi hijo siempre fue a colegio donde habían niños con capacidades especiales o necesidades especiales. Eso es muy normal, él creció en Francia, eso es muy normal allá. En Chile también pasa, también hay colegios donde son integrados. Pero el que sean integrados no significa que el grupo educativo necesariamente esté preparado para eso. Y el ejemplo que da Goffman acá es efectivamente eso. El ejemplo que les di de la niña con síndrome de Down que se le cae algo con pintura y es tema en la comunidad educativa. Se le cayó la pintura, uy, de nuevo se le cayó, capaz que se le cayó una sola vez, pero empieza el rumor, el cagüín. Pero si lo sucede lo mismo a un niño que no tiene necesidades especiales, ay, se cayó la pintura, ya fíjese más, no es tema. ¿Se han fijado que a veces cuando hay una persona que es ciega y alguien lo quiere ayudar en la calle y le habla a grito? Como si además de ser ciego fuera sordo. A eso se refiere el estigma. ¿Se A mí se me- entiende? Daniela. Me confundí con ese término, estigmatización, ya, esa la tengo claro, pero categorizar me confundí, no la comprendí. Si me puede explicar otra. Categorizar es, por ejemplo, cuando dos personas se encuentran frente a frente y se miran. Y una persona siempre, lo que dice Goffman es que todos los seres humanos, cuando están frente a otro, lo categorizan. Ah, este es chileno, o viene de tal país, ah, seguramente emigró en tal lugar. Uno se va haciendo una imagen social virtual del otro. Anoten esa frase, imagen social virtual. Es lo que yo imagino que es el otro porque yo lo categorizo. Por ejemplo, yo tenía un amigo mapuche de Santiago, que de repente cuando veía a alguien que era rubio de ojo azul, le decía, ah, buen califón y buen champú. Estaba categorizando. Porque la persona era rubia, era de clase alta. Eso es una categorización. Ya, gracias. ¿Ya? Ahora, el estigma es cuando esa categorización que yo hago hace que yo me sienta con el derecho a discriminar al otro. En ese sentido, ahí sería es cuico. En vez de que no tiene... El cuico, el roto, el que subió de pelo en la revista, en términos políticos se podría ser igualmente aberrante, el comunacho, el facho. Son todas esas estigmatizaciones con las que una persona trata al otro de acuerdo a lo que lo categoriza y lo que considera malo. Y que en el fondo le hace ruido y tensiona las relaciones interculturales. Porque son categorizaciones súper cerradas, ¿no? Yo no estoy viendo al otro. Yo estoy viendo los prejuicios que yo tengo, el racismo que yo puedo tener, los defectos que yo imagino del otro, porque lo miro en un todo en esencia. No estoy pensando que a lo mejor puede ser una persona que piensa absolutamente distinta a mí, pero que sea una muy buena persona. O que puede tener costumbres muy distintas a las mías y ser muy buena persona. ¿Y qué es lo que dice Goffman? Que cuando yo estigmatizo, las estigmatizaciones en el mundo y en la historia de la humanidad se producen por estigmatizar la religión del otro, su origen étnico o defectos en el cuerpo, como por ejemplo la estigmatización a las personas sordas, a las personas ciegas. ¿Ya? Por ejemplo, yo conozco una persona que dice, uy, yo siempre me reía de las personas cojitas.
y ahora esta persona está cojita. Entonces tú le dices, bueno, pero ¿por qué te ríes si ni siquiera deberías decirle cojito? Porque hasta referirse así puede ser discriminatorio. Entonces, cuando estamos hablando de relaciones interculturales, cuando estamos hablando de respeto, lo que dice Goffman en su libro, bueno, eso pasa por entender que tú categorizas al otro y además puede que de acuerdo a tu realidad y tus vivencias lo estigmatices. Porque te imaginas una identidad social virtual, lo que me imagino del otro, pero no conoces su identidad social real, o sea, cómo es esa persona de verdad. Y lo metes en frascos. Y en esos frascos son todos iguales. ¿Se entiende? Entonces, tengo una Sí, consulta. Rosana. Ya, entonces cuando nosotros hablamos de estigmatizar, según el autor, se estigmatiza de acuerdo a las categorías de religión, origen étnico y algún defecto físico, ¿sí? Según Goffman, esas son las más grandes estigmatizaciones que existen. Ya. La religión, defecto físico y ¿cuál era la otra? Origen étnico, dijo usted. Sí, se los voy a leer. Dice, ya. Se pueden mencionar 3 tipos de estigmas notoriamente diferentes. En primer lugar, bueno, hay que pensar que es de los años 50 este caballero, del siglo pasado, ¿no? Las abominaciones del cuerpo, deformidades físicas. Los defectos, luego los defectos del carácter del individuo, que se perciben como falta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales, creencias rígidas, falsas, deshonestidad, etc. Cuando él se refiere más adelante a defectos del individuo, se refiere también a las adicciones de las personas, las adicciones que puedan tener. Y dice, por ejemplo, todo aquello que refiere a perturbaciones mentales, adicciones a las drogas, alcoholismo y todos aquellos conductas políticas extremas, intentos de suicidio, la mirada con que se ha visto muchas veces durante muchos años la homosexualidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por último dice, existen los estigmas tribales debido a la raza, la nación y la religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar a todos los miembros de un grupo o de una familia o de un país. ¿Ya? Aquí está. Entonces, lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de interculturalidad es que nosotros tenemos, y sobre todo si trabajamos en educación, es que tenemos que tener claro que todos los seres humanos siempre se van a estar categorizando. Cuando llega una vecina nueva al barrio, todos la miran. A ver, ¿en qué saco la ponemos? Si esta va a ser cagüinera, no va a ser cagüinera, si es suelta, si no es suelta, si es casada, si no es casada, de quién son los hijos, etcétera, etcétera. Eso es categorizar. Y si nosotros, después de que la categorizamos, además la ponemos en una clasificación, en un todo en esencia, de un grupo que estigmatizamos, es complejo. Sobre todo cuando esto pasa en educación. Porque en el fondo nosotros trabajamos con todos los niños. Y los datos de la vida personal de esos niños no son para usarlos ni estigmatizarlos, porque en el estricto rigor nosotros no tenemos por qué juzgar a sus madres, a sus padres, porque los hijos no son responsables de los padres, de las padres y de las madres. A eso se refiere la estigmatización. Es como cuando, por ejemplo, cuando se estigmatiza muchas veces a los gorditos, ¿no? A los niños gorditos. A los niños de diferente color de piel. A los hijos de distintos, personas de distintos pueblos. A eso se refiere. Ya, gracias, profesora. Ahora me quedó mucho más claro. Ejemplos, conversemos.
¿Por qué esto es importante tenerlo claro en educación? ¿A quién se le ocurre? Cuando uno trabaja con pequeñitos. Bueno, Buenas tardes. estaba pensando en los estigmas que ocurren también dentro del mismo jardín. Por ejemplo, generalmente los niños y niñas que son hijos de colegas son un poco más inquietos, pero también porque tienen otra realidad, tienen otro tipo de estímulo, les llama mucho la atención el jardín, pasan generalmente desde muy pequeños en el jardín, está la mamá en el jardín. Entonces, he escuchado mucho en otras partes y en este jardín también, donde dicen, ah, es que el hijo de la tía es hijo de educadora, es hijo de técnico. Siempre son los más difíciles de controlar, pero puede que sean otras razones, y yo lo he escuchado mucho desde que he llevado mis prácticas profesionales, desde que estudiaba en la universidad. Ah, no, es que fulano de tal o Pedrito, Pepito o tal es hijo del educador, entonces no, son los más desordenados. Y eso es un estigma igual. Eso es un estigma que ocurre dentro de nosotras mismas, entre las colegas y entre los niños del jardín. Y creo que tener estos conceptos claros también nos ayudan a que nosotros vamos cambiando nuestro lenguaje, nuestra comunicación, y comienzan a reducirse los juicios de valores. Porque además uno le entrega el ejemplo a las colegas, a los equipos, de cómo comunicarse o referirse a las personas, que todos somos iguales, que todos tenemos diferentes o diversas culturas, diferentes comportamientos por nuestras crianzas, y no irnos categorizando, marcando por grupitos, digamos. Gracias, Fernanda. Sí, sí, yo creo que es muy buen ejemplo. A mí me pasó, yo fui mamá muy joven y me saqué el jumper y me puse el maternal y me tocó ser mamá universitaria. Pues entonces también era como en el jardín donde iba mi hijo, decían, ah, típico hijo de madre universitaria. Era típico estigma, exactamente el mismo estigma que está diciendo usted. Hijo de técnico o hijo de alguien que trabaja en el jardín, porque son más inquietos. Sería, a lo mejor, eso dicen, ni siquiera nos consta. Pero tiene toda la razón. Constanza, Maritza y Sara están levantando la mano. Primero, como las tengo por orden acá, primero Constanza, después Maritza y después Sara. Constanza, le escuchamos. Ya. Bueno, yo creo que un ejemplo claro igual que tiene que ver con donde trabajamos es cuando sucede algo a nivel nacional o a nivel regional en algún jardín. Pasa, no sé si era en noticia, un jardín Junji, y ya al final todos los jardines Junji entran en la misma bolsa, el mismo saco de lo que pasó, ya sea bueno o malo. Entonces todos los jardines son iguales. Eso igual es como meterlos dentro del mismo saco. Creo yo que es un buen ejemplo porque de repente si es negativo salimos todas perjudicadas porque al final la institución queda como mal. No sé si estará bien el ejemplo, creo yo. Muy bien, sí. Sí, está muy bien. Muchas veces pasa eso, las instituciones son diversas, tienen distintos grupos humanos, pero cuando se estigmatiza a la institución, se estigmatiza a todos por igual. Eso es uno, creo que incluso también Goffman lo da como un ejemplo a nivel mundial. Gracias, Constanza. Maritza. Bueno, yo les voy a hablar sobre es como un ejemplo de las diferentes culturas que han llegado acá, como de los países como Venezuela, Haití, como que a veces igual intentamos de categorizar como que, ya, su cultura. Entonces igual tenemos que ir acomodándonos a las culturas de ellos, porque hay chiquititos que nos ha costado mucho que coman nuestras comidas. Entonces igual tenemos que respetar las comidas que ellos comen, porque ellos comen otra cosa distinta en sus casas, no lo mismo que hacen acá en el jardín. Claro, las comidas es algo muy característico de la diversidad cultural en el mundo y cuesta mucho que los niños se adapten a comidas distintas y son pequeñitos. Son pequeñitos. Sí, muchas veces se estigmatiza al que tiene la cultura distinta, como decir, es mañoso, sin entender que él viene de otro lugar, donde se come otra cosa. Sí. Sara también había levantado la mano. Sara, ¿la escuchamos? Lo que yo quería comentar es de que, por ejemplo, igual cuando hay como un niño inquieto,
Sara, todo así dentro de una sala, tienden a como a nombrarlo a una situación, y nosotros preguntamos quién fue y todo lo culpan siempre el mismo, aunque él no haya sido. Entonces está como marcado. Y también quería, por ejemplo, las apoderadas, de repente hay apoderadas que dicen, uy, apoderada con y no es así. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que conocer a las personas, por ejemplo, que no siempre van a actuar de la misma manera. De repente a lo mejor no tuvo un buen día. Sara, se escucha mal. Y lo otro que los niños... Sí, no sé si soy yo la que escucha mal o alguien más escucha mal a Sara. ¿Se escucha bien, Sara, o se escucha mal? No, yo lo escucho mal. ¿Sí? Problema de Sara, la parece señal, que sí. pasa algo con el micrófono. Escríbalo en el chat para que podamos todos escucharla. Estigmatizaciones a los apoderados. ¿Qué es lo que han escuchado ustedes en el jardín? O en lo largo de su carrera. Mire, yo tengo ¿Han un visto ejemplo. estigmatizaciones hacia los apoderados? No sé si estará bien mi ejemplo. Lo que pasa de repente en las salas, que nosotros caracterizamos a los mismos niños y niñas en la sala, ¿no? Este niño anda con mal olor, este niño su lenguaje es así, y ahí empezamos con la estigmatización negativa hacia la familia, no, si su familia es así, las características, que empezamos con todo lo negativo, antes de solucionar eso, de ayudarlo empezamos como a contaminar eso, no sé si está bien o no. O sea, está malo como actitud pedagógica, pero está bien darse cuenta, porque para eso son las capacitaciones, para que nos demos cuenta de esos errores. En el fondo, lo importante es que mañana ustedes sepan, uy, tengo que pensar 10 veces antes de estigmatizar a un niño, porque en el fondo lo estoy coformando, ¿no? También soy copartícipe y corresponsable de la crianza y de este ciudadano a futuro, ¿no? Exactamente, sí. Y no todos los niños tienen la familia ideal. Y no todos los niños lo pasan bien en la familia. Entonces el rol de la educación y de los educadores, todos los que trabajan en el mundo, que están estos pequeñitos, sobre todo si consideramos que desde el año hasta los 6 se forma su cerebro como esponja y todo lo que va a ser su vida futura. Entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, hay niños que se discriminan entre ellos, que se ríen unos a otros, que se estigmatizan, y nosotros tenemos una actitud de decir, uy, sí, los niños son todos crueles, me lavo las manos, estoy incidiendo en la educación y en el futuro de esos niños. Si yo asumo como normal que se rían de ellos, o si yo soy parte de una cultura laboral donde es normal estigmatizar a los niños o a sus familias. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Opiniones. Ya, yo les voy a preguntar, ¿qué es lo que es la identidad social virtual? Es la imagen que uno se hace de la otra persona al momento de estar al frente de ella. Claro, y sin tener comprobación. Uh-huh. ¿Qué es lo que es la imagen social real? Tiene que ser lo Es lo que contrario a lo que realmente estamos... es la persona. Claro, lo contrario a lo que Patricia. estamos... ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí. Yo creo que es lo contrario a la identidad social virtual, po, porque habla de verdad, de lo que realmente es la persona, ¿o no? O como realmente la percibimos. En lo que Daniela. En lo que Daniela. realmente nos observamos. La identidad social real, según Goffman, según el autor del libro, es la identidad de verdad de la persona, y la identidad social virtual es lo que nosotros imaginamos cuando lo categorizamos. Y esa imagen social virtual puede ser algo bueno que imaginemos y puede ser algo malo.
¿Qué pasa si nosotros vemos la identidad social virtual de una persona, de un apoderado, como si fuera fantástico, y en la casa hay violencia intrafamiliar o hay abuso sexual de menores? Ahí se distancia, ¿no?, la identidad social virtual de la real. Ahí no estamos estigmatizando, es al revés. Estamos idealizando. ¿Por qué es importante que los equipos educativos puedan distinguir la identidad social virtual de la identidad social real? ¿A quién se le ocurre? No sé, lo que se me viene a la mente es, debido a lo que usted dice recién, yo creo que es por la seguridad de los niños y niñas, porque si somos capaces de ver realmente quién es la persona, quizás podemos ayudar en algo que esté sucediendo en la casa, darnos cuenta de algo que esté pasando, que sea positivo, o sea, que sea negativo en este caso. Claro, gracias, Constanza. ¿Alguien más? ¿Quiénes están de acuerdo con Constanza y pueden opinar? ¿Bárbara? ¿Génesis? He escuchado a Constanza y sí, concuerdo con lo que dice ella, pues más que nada para poder resguardar la integridad del niño, poder conocer esa identidad social real. Sí. ¿Génesis? Yo creo que por eso también es lo importante que nosotros cuando llega un niño le hacemos una entrevista, ¿cierto? Para poder conocer a la familia también. Porque así como decía mi colega, podemos darnos cuenta de la necesidad que tiene el niño y poder brindarle el apoyo que necesita. No dejarlo de lado o no, este niño necesita más atención, sino incluirlo en todo el grupo. Pero para eso es importante también el conocer la realidad de este niño y poder, como le decía yo, poder apoyarlo de diferentes formas, porque a veces uno ve a los niños y no sabe qué realidad puede estar pasando en su casa. Una pregunta, ¿y cuál es la frontera, creen ustedes, en su práctica profesional, en lo que ustedes llevan de experiencia, entre que un equipo colabore con las dificultades o carencias que puede tener un niño y caer en el extremo de estigmatizarlo, o discriminarlo, o considerarlo niño problema por su familia? Hay una frontera. ¿Cuál es esa frontera, piensan ustedes? ¿Cómo lo han visto en su experiencia laboral? Yo, Roxana, he escuchado todo lo que han dicho las colegas. Pasa mucho el tema de categorizar o estigmatizar a los niños y a las niñas, pero la frontera es siempre a través de esta entrevista, de este conocimiento de la familia, el respeto y esta característica particular que tiene el niño y la niña. Y eso no tiene que hacerse diferencia de ninguna manera en el aula, en los objetivos pedagógicos, en el logro de los avances del niño. Porque sabemos que en alguna manera, por ejemplo, influye mucho cuando hay la familia, la mamá, el papá no saben leer ni escribir, y ahí sí hay mucha diferencia cuando los papás son profesionales. Pero en el aula los niños todos tienen que tratarse con el mismo respeto hacia sus características de aprender, y el valorar y aceptar la familia de este niño. Nosotros como profesionales tenemos que hacerlo siempre, pensando siempre en el futuro y los logros de ese niño, a pesar o lo bueno o lo malo. El hecho de pensar que sean estigmatizados y caracterizar su familia, eso no debería verse en la pedagogía, en el avance día a día que uno trabaja con los niños y las niñas en la sala. Todo lo contrario, todo eso es un insumo para poder trabajar mejor con ellos. El ejemplo que le decía, papás que no saben leer y escribir, y la diferencia de papás que son profesionales o semiprofesionales. Eso. Claro, es muy importante tener en cuenta que independiente de las características de los padres, los niños son iguales en derechos y que hay que apoyarlos de la mejor manera y no discriminarlos, ¿no? Porque sería estigmatizar, no, sus padres no leen, él tampoco va a leer y no dan la importancia. Eso sería una estigmatización.
También sería una estigmatización decir al hijo de profesionales, no, para él todo es más fácil, en la casa lo ayudan, porque se puede caer en los dos tipos de estigmatización. Y lo que importa en la educación es tener conciencia de que todos los educandos son importantes y son nuestra misión en el aula, y que lo que nosotros sepamos de su familia solo puede ser usado para ayudar, pero no para hablar mal de la familia del niño ni para discriminar a los niños. Y eso es una conducta ética muy importante a la hora de hablar de interculturalidad. Porque existen las distintas culturas, la cultura analfabeta, la cultura profesional, a lo mejor como cultura de interacción, ¿no? Entendiendo cultura como interacción, pero eso no nos da derecho a discriminar. Otro ejemplo, ¿por qué es importante para los niños que exista, que no se use la estigmatización? Otro ejemplo, ¿dónde está la frontera ética de lo que se puede y lo que no se puede hacer? ¿Otra opinión? ¿Otra opinión? ¿Cuántas veces ha pasado que hacemos culpables a los niños de las cosas que hacen sus padres? Yo creo que eso todos lo hemos visto, lamentablemente, alguna vez. ¿Cómo debe ser la interacción en el equipo? Con las múltiples culturas que puedan tener los padres de los niños. Con esta pluripertenencia que pueden tener los niños. ¿Cómo tiene que ser la actitud de ustedes? Les voy a pedir a toda su opinión, cada una. Constanza está levantando la mano. Génesis Sí, también. yo creo que nosotros Constanza. como profesionales tenemos que ser neutras en ese aspecto. O sea, jamás yo quiero opinar de la familia delante del niño, para empezar. Mientras él, porque eso él lo está recibiendo siempre, o sea, su mente está trabajando, está recibiendo esa información. Yo creo que ese es como cualquier cosa que se tenga que hablar de la familia tiene que ser en privado con la familia o quizás entre nosotras para llegar a algún, no sé, si está ocurriendo algo con el niño, llegar a alguna solución con él, pero siempre para ver el avance educativo del niño, no para juzgarlo. Entonces yo creo que tiene que ser como neutro todo eso. En sala, por ejemplo, jamás opinar de los padres o de las familias delante de ellos. Creo que eso es súper importante. Muy bien, ese es un punto de vista ético muy importante. Otro ejemplo, ¿por qué no se puede estigmatizar a la familia? Porque hay que tener cuidado con lo que se dice. Sara. No, Patricia, yo creo que es porque no conocemos la realidad que vive cada familia en su hogar. Por lo mismo, porque no estamos al tanto de lo que pasa dentro de las familias. Nosotros solamente vemos lo que el niño en sala. Así que creo que por eso igual no debemos estigmatizar a los niños. Gracias. ¿Qué pasa con los niños que a veces hacen pataletas o se enojan mucho? ¿Qué actitud no estamos estigmatizándolos a veces? Ah, este es el que jode, el que hace pataleta, el que alega, el cabro problema. ¿Estigmatizamos algunas veces a los niños? Yo creo que sí. Yo creo que sí, eso bueno, una hora que está viéndolo acá como en una capacitación, uno ve, se da cuenta, uno se hace un mea culpa, porque, por ejemplo, cuando llega una tía a reemplazo, por ejemplo, que llega a reemplazar a otra tía a la sala y no conoce a los niños, y uno se las presenta de esa forma. Por ejemplo, este niño es peleador, hay que tener cuidado, hay que andar con ojo con él. Por ejemplo, yo en mi sala tengo un niñito que es peleador, entonces uno los presenta así, de esa manera, y creo que eso, claro, ahí está mal, estamos mal. Además hay que ser como un poco Sherlock Holmes, y conversar con, por ejemplo, los psicólogos del equipo, o ¿por qué será peleador? Porque a veces los niños peleadores ven malos ejemplos en su casa o son víctimas y llegan muy alterados.
pero o a veces son muy regalones, o a veces son maltratados. No podemos estigmatizarlo. Y ahí, más que hacer un juicio de valor, lo que es importante es hacer reuniones de equipo con especialistas. Porque es parte de la interculturalidad respetar a ese niño en la interacción con la diversidad cultural, si es que llegamos incluso a concebir cada familia como una microcultura. Pero no sabemos si él es una víctima. Entonces es complicado. Otro ejemplo, último ejemplo. Sara, está levantando la mano. Sara. No sé si me escucha ahora. Sí. ¿Se escucha ahora? Ahora la vemos ya más bonita sin mascarilla, se ve, Sara. Se ve guapa, la bella sonrisa. Muchas, como usted comentaba, de que lo representan, digamos, en el jardín, nosotros tenemos un niñito que es muy malo para comer, pero él es como una guagüita. Entonces nosotras empezamos a hablarle como más lo tomamos en brazos y de esa manera nos está resultando igual el hecho de conocer lo que pasa en su casa, cómo es su propio, no sé, el círculo donde él vive. Conociendo eso podemos ser un aporte nosotros para los niños y la familia, porque quizá nosotros creemos de repente que todos los niños y las niñas comen sentados, así como se trabaja en el jardín, pero este chiquitito era diferente. Tenía la mamá, ella decía, después nos contó que sí, le daba como molido, que comía como a rato, después hacía otra cosa. Entonces cuando llegó al jardín, igual a usted de que nosotros sí nos tenemos que preocuparnos de nuestras familias, de todo, y todos tenemos como culturas diferentes, como enseñanzas diferentes. Eso, y lo otro que quería, lo tengo anotado igual, que nosotros como equipo de trabajo debemos como respetar todo lo que nuestras familias nos cuentan o cómo son las actitudes de nuestros niños. Tenemos que ser como empáticas en ese sentido, ponernos en el lugar del niño, porque no sabemos cómo pasó, a lo mejor pasó una mala noche, llegó con esa actitud, de las actitudes por algo. Entonces yo pienso que igual tenemos que tener como más ojo ahí y dedicarnos más tiempo a ese tipo de actitudes. Ese sería mi comentario. Gracias, Sara. Sí, miren, ya estamos llegando a la hora, quedan 14 minutos. Un tema importante es que en la nube está un artículo sobre educación intercultural que escribí yo, pero para que lo lean, porque en la próxima clase vamos a hablar de eso. Y quiero pasar la lista porque hoy día hay 14 alumnas, entonces les voy a leer las que tengo presentes para que me digan quién no está. Porque tengo a Sara Landeros, a Fernanda Sánchez, a Leandra Peñipil, a Roxana Godoy, a Daniela Carrasco, Teresa Barra, Maritza González Aquebeque, Maritza González Suárez, Sandra Mora, Patricia Bertés, Teresa Barra, ya la nombré, y Génesis Balboa. ¿Alguien que no nombré? A mí, Bárbara Pacheco. A mí. Bárbara, ¿vino la clase pasada? Sí. Ya, es que para ponerla presente las 2 veces. ¿Quién más no nombré? Gracias, Bárbara. A mí, Constanza Reinal. Constanza Reinal. Sí. Yo no asistí a la clase pasada, profesora. Ya, entonces una P. Ya, ¿alguien más? Yo tampoco asistí a la clase pasada porque justo se enfermó mi hijo ese día. No sé si esa clase Ya, la podrán Génesis. subir.
porque siento Sí, que sí, me perdí están una... en la nube, deberían estar todas en la nube, Ah, así ya, la voy a que revisar. Que siento que me perdí tienen una que clase estar en la nube. importante. Ay, gracias, gracias. Lean el artículo que dejé, es sobre educación intercultural, pero es más bien referido al marco curricular de la educación intercultural del subsector de lengua indígena y las orientaciones curriculares interculturales para la educación parvularia que hizo la CONADE, ¿ya? Pero que tiene que ver con elementos de cultura entendiendo cultura como patrimonio de los pueblos, no la microcultura intrafamiliar, ¿ya? Para terminar, ¿alguna reflexión sobre esta clase y la clase pasada? ¿Qué les ha parecido interesante? ¿Qué es la pluripertenencia? Roxana. Bueno, a mí lo que me ha parecido mucho más interesante y que ha clarificado mejor los términos de categorización y estigmatización. De acuerdo a todos los ejemplos que fuimos construyendo en conjunto, ya sabemos, ya tengo mucho más claro cuál es la diferencia entre uno y otro. Y también me llama particularmente la definición que hace el autor, estigmatizar de acuerdo a la religión, al tema de la etnia y otras características que usted no acaba de leer, a pesar que usted dijo que este libro fue escrito hace muchos años atrás, pero sabemos de que las culturas, aunque hayan ido evolucionando, siempre se dan estas cosas de origen, o sea, no ha cambiado mucho, aunque seamos una sociedad más moderna. Gracias, Roxana. Pluripertenencia, ¿les gustó aprender ese concepto? ¿Por qué es importante para la vida cotidiana tenerlo claro? Tener claro que todos pluripertenecemos a distintas culturas. ¿Por qué? Constanza. Yo creo que es importante porque es parte de nuestra identidad. Como que yo por ejemplo, hoy ya conocí esa definición. Por ejemplo, yo soy mapuche, participo en mi comunidad y todo el tema, y de chiquita fui católica. Entonces igual como que en un momento me cuestioné eso de que por qué yo iba a la iglesia católica si yo soy Sí, se le apagó el micrófono. ¿Ahí se escucha? Constanza, se le apagó el micrófono, tiene razón Fernanda. De nuevo. Ahí sigue, sí. Ya, que es importante porque yo, por ejemplo... Fuerte, más cerca, no se escucha. Porque ya estoy acá abajo, teníamos una reunión y vine para acá. ¿Ya ahí sí se escucha? Ya, resulta que a lo que lleva es que lo encuentro súper importante porque para mí esa definición, en lo personal, yo pertenezco a la cultura mapuche, participo en mi comunidad, en todo, y en un momento me cuestionaba que por qué yo iba a la iglesia católica cuando era chica. Yo fui bautizada, hice toda mi primera comunión en la iglesia católica, y ahora me queda claro de que sí puede ser así, y no está mal. No está mal, entonces... por eso más que nada como que siento que me llamó la atención la definición de pluricultural. Eso. Pluripertenencia. Pluripertenencia, exactamente. Que nosotros podemos pertenecer a varias culturas sin tener que ser cuestionadas. Bueno, en otros países es considerado un derecho humano la pluripertenencia. Opiniones, Génesis. En el transcurso de ahora de la capacitación, digamos, siento que es necesario no solo para nosotras esta capacitación, quizá a lo mejor hacerla extensiva más masiva, a lo mejor a nuestras colegas, a otros jardines, porque si bien es cierto, nos han hecho capacitación o nos han hecho reflexionar, pero siempre con, por ejemplo, leer un PowerPoint y lamentablemente cuando uno va leyendo se aburre o no presta atención, pero en cambio esta clase ha sido participativa y la verdad es que yo he aprendido mucho y si no se pudiera dar para mis colegas, quisiera yo también poder dársela a ella y poder transmitir los conocimientos que hoy día recibimos,
porque como decía nuestra colega, uno se hace un autoanálisis y de verdad que a veces uno comete errores en nuestras prácticas pedagógicas sin darnos cuenta. Eso, gracias. Gracias, Génesis, por los piropos. ¿Opiniones, Bárbara? Constanza habló recién. Patricia Bartes, Bárbara, Sandra, Fernanda, Maritza, Daniela, Roxana, Leandra, Teresa. Bueno, yo, Opiniones. Fernanda. La verdad que igual me quedo con lo que decían las colegas de la importancia de reconocer y diferenciar todos estos términos, porque, bueno, como te comentaba yo igual en el ejemplo anterior, para no caer en que a través del lenguaje nosotros podamos provocar que se generen instancias de discriminación o de mirar a otra persona de una manera diferente, no, a ver, como lo decía, con su identidad real y no con una identidad virtual, digamos, con lo que vemos o nos imaginamos. Y de la misma manera, como decía igual la colega anterior, el traspasar estos términos a nuestro equipo y a nuestras colegas que quizás no tuvieron la oportunidad de acceder a esta información, porque así podemos también ir generando espacios en donde convergen todas estas culturas, podamos ser un lugar intercultural, podamos respetarnos unos a los otros, conocernos y no caracterizarnos, estigmatizarnos o dividirnos por grupos por cómo somos o por nuestras diferencias, sino que tomarlo de la otra perspectiva, que nuestras diferencias puedan ser un aporte para irnos conociendo y ir aprendiendo de todo un poco. Gracias, Fernanda. ¿Otra opinión? ¿Otra opinión? Última opinión para cerrar la clase de hoy. Recuerden leer el artículo que está en la nube, porque vamos a hablar de educación intercultural la próxima clase. ¿Ya? Si es medio latero, igual hagan el esfuerzo, ¿ya? ¿Opiniones? Última opinión. ¿Quién la da? Sara. Está levantando la mano. Sara. A ver si no funciona el micrófono de Sara. Ya. Todo el Nehuen. Hable ahora. Con él. ¿Ahí sí? ¿O no? ¿Sí? Sí. Ah, no, que solo quería decir que de la semana pasada y hoy día igual ha sido como muy... Ay, Sara, parece que se como metió un lúdica y huecufo todo. en tu micrófono porque no se escucha nada. Ya no importa. Es que el internet tiene que ser... La otra semana lo digo. Última opinión. A mí me sirvió esto para observar. A mí me sirvió esto para observar mis prácticas educativas. Yo siempre me refiero en mí. Y me gustaría mucho, si tuviera la posibilidad, para que otra colega o repitiera en este mismo curso, por motivo que a nosotros nos toca replicar este tema, y lo ideal de expresarlo bien, de alguna manera bien interactiva, para que ellas igual les quede como claro. Yo no sé si más adelante estará la posibilidad, porque son hartos conceptos, y ahora yo me he registrado muchos términos para tenerlos claros igual, porque sé que va a llegar el momento que tengo que replicarlo y lo ideal es que tenga clarito todo. Pero muy clarito todo, me encantó. Ay, gracias. Está en la nube. Está en la nube las grabaciones de los cursos con todos los términos. Acuérdense los términos más importantes. Interculturalidad, multiculturalidad, pluripertenencia, identidad social virtual, identidad social real, estigmatización, y acuérdense la importancia de la línea de la conducta que cambia según la cultura.
ya como pedir disculpas, como dar las gracias. Eso son variantes culturales, lo que es respeto entre las personas, ¿no? Acuérdense que los gestos incluso cambian de una cultura a otra, lo que es considerado bueno y lo que es considerado malo. Y que a veces nosotros cuando interactuamos con personas de otras culturas tenemos que tener eso en cuenta. ¿Ya? Bueno, hemos terminado por hoy. Ha sido un gusto. Lean el artículo para la próxima clase de educación intercultural que está en la web. O sea, en la nube, como no, está como asincrónico. ¿Ya? Eso, un abrazo. Que estén muy bien, que tengan un feliz día, término de día hoy día. Chao. Estén muy bien. Gracias a todas y a todos. Chao, que estén Euskayal. bien.